existiría una suerte de mito, una mitología del sótano. Literatos, poetas, escritores, arquitectos han pensado desde antaño en los sótanos, en esos lugares de ultratumba, soterrados, donde se producirían 1000 atrocidades. En nuestra civilización, que pone la misma luz en todas partes e instala la electricidad en el sótano, ya no se baja al sótano con una vela encendida. El soñador de sótanos sabe que los muros son paredes enterradas, paredes con un solo lado, muros que tienen toda la tierra tras de ellos. Los relatos de los sótanos criminales dejan en la memoria huellas imborrables. El sótano es entonces locura enterrada, drama emparedado. Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre los sótanos. Les comento que acabo de terminar de leer este precioso libro de casi 700 páginas llamado Vivir Abajo. Acá lo tienen. Lo que más me llamó la atención de este libro es justamente su portada. Ahí pueden observar unos espacios lúgubres, oscuros, unas escaleras entreveradas y caóticas. Este es un dibujo desarrollado por el arquitecto Jean-Baptiste Piranesi, arquitecto del siglo XVIII. Este arquitecto tuvo un especial interés por desarrollar arquitecturas decadentes, con ciertas atmósferas románticas. Construyó muy poco, pero dibujó muchísimo. El día de hoy vamos a hablar acerca de los sótanos. Comencemos. En imágenes justamente observamos algunas de esas cárceles desarrolladas por Piranesi. Del siglo XVIII nos vamos hasta el siglo XX y observamos el pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe, una arquitectura refinada, racionalista. Mies es recordado por haber hecho estallar la caja. Él ya no trabaja con muros, paredes, techos, sino trabaja con diafragmas y vectores, ¿no? Planos en el espacio, como bien podemos visualizarlo en este pabellón de Barcelona. Esta imagen exquisita es pues maravillosa. No obstante, debajo de esta hermosa perspectiva se encuentra un sótano, y este pilar es el que justamente sostiene la escultura de Alba, esculpida por Colbe. Lo que nos interesa del pabellón de Barcelona no es tanto la propuesta diseñada por Mies el año de 1929, sino la reconstrucción de este pabellón en los años 80. Un pabellón que consta de un sótano inmenso, gigantesco. Este sótano servirá para almacenar objetos que ya hayan quedado obsoletos del mismo museo, ¿no? Baldosas, por ejemplo, vidrios, cristales, cortinas descoloridas. También servirá como archivo para guardar una serie de documentos importantes. Lo interesante también de esta infraestructura es el modo de acceder a ese sótano. No hay pues una escalera visible, sino más bien una especie de trampilla, una escotilla que estaría camuflada en una pequeña baldosa de unos 60 por 60 centímetros. Abriendo esa baldosa encontraríamos una escalera de gato para descender. Entonces estaríamos hablando de un espacio oculto. Otra cosa sumamente interesante de este pabellón es la presencia de la gata niebla. La gata niebla es un animalito que vive en el sótano durante el día, pero caza ratones y alimañas durante la noche en estos pasillos o salas de exhibición del museo. Entonces podríamos decir que la gata es el rehén del pabellón de Barcelona y que su celda sería ese sótano. Y si de cárceles y de celdas se trata, pues el Marqués de Sade es un experto. El Marqués de Sade es un escritor francés bastante conocido porque su apellido le dio nombre a una práctica que ahora todos conocemos como sadismo, que consiste básicamente en el hecho de infligir dolor en las personas con las cuales vayamos a tener algún tipo de contacto sexual.
Ahora, el Marqués de Sade en su vida, pues él era un aristócrata bastante conocido de su momento, llevaba a sus mansiones, castillos, a una gran cantidad de jóvenes, varones y mujeres con los cuales mantenía relaciones sexuales, supliciándolos, como bien podemos apreciar en las imágenes. Una de sus novelas bastante conocida, Filosofía en el tocador, aborda precisamente este tema, cómo Madame Cinq-Age y Dolmace educan a una virginal y adolescente muchachita llamada Eugenia en este tipo de prácticas. Felaciones, sodomía, coprofagía, etcétera, infinidad de prácticas sexuales aberrantes en los cuales pues la señorita comenzará a instruirse. Acá vemos algunas de las imágenes que están dentro de uno de los libros. Por otra parte, en otro libro del autor Justin y los infortunios de la virtud, el Marqués de Sade nos muestra una estrategia arquitectónica muy interesante. Describe el autor una capilla destinada pues a actividades litúrgicas. No obstante, a espaldas de la capilla estaría un cerco vivo gigantesco, probablemente de unos 5 o 6 pisos de altura, como observamos acá en imágenes. Este cerco vivo, tal vez de unos 20 o 25 metros de altura, tendría también unos 20 metros de espesor. Vemos que ese cerco vivo está en la parte delantera y la parte trasera de una infraestructura. En ese sentido, hace de una especie de camuflaje para ocultar esa infraestructura, que sería un edificio destinado también a prácticas sexuales aberrantes. Al sadismo raptarían víctimas de la población y las conducirían ahí. También habrían celdas, por supuesto. Y la conexión entre este edificio y la capilla sería mediante unos túneles. En otra de las novelas del Marqués de Sade, llamada 120 días en Sodoma y Gomorra, Sade nos habla de Sijing, un castillo que se encontraría en un lugar inhóspito, al fondo de un bosque, en lo alto de unas montañas, al cual se accedería durante varios días de trayectoria, primero en carruaje probablemente y después a pie. A este lugar conducirían a una serie de muchachitos y muchachitas adolescentes como víctimas. Los protagonistas de la novela son los llamados presidentes, unos seres perversos que cometerían 1000 atrocidades pues con estos jóvenes. Acá observamos algunas viñetas de la película 120 días en Sodoma y Gomorra, Salo, de Pier Paolo Pasolini. El Marqués de Sade, dentro de esta novela, nos habla acerca de un espacio especial, un espacio donde estaría una mujer, una relatadora de cuentos eróticos. Ella estaría en una especie de trono, en un altar. A sus pies existirían unos peldaños donde estarían justamente sus víctimas, estos muchachos completamente desnudos. En el perímetro, en este primer anillo, estarían los presidentes, escuchando los relatos, excitándose con ellos, para que en algún momento, cuando la voluptuosidad se cargue demasiado, agarrar a alguno de estos muchachos y conducirlos a unas habitaciones pequeñas en la parte trasera, donde pues realizarían todas sus perversidades. Acá tenemos el dibujo realizado por el mismísimo Marqués de Sade. Esto me hace recordar a un arquitecto del siglo XIX, casi contemporáneo, un poco posterior al Marqués de Sade, llamado Claude Nicolas Ledoux. Este es otro arquitecto especialista en celdas, cárceles, vigilancia y observación. Una de sus propuestas arquitectónicas es un burdel gubernamental, un burdel que solucionaría un problema que en ese momento acosaba o acechaba a la Francia del siglo XIX, que tenía una importante epidemia de sífilis. Para contrarrestar esto, el arquitecto pues elaboró los planos de lo que sería una cárcel de trabajadoras sexuales, una cárcel que al mismo tiempo sería también una especie de clínica donde diferentes médicos observarían pues si apareciese cualquier tipo de enfermedad y controlarían de manera rápida e inmediata ese tipo de malestares. Acá también tenemos otra propuesta de este arquitecto, que son las Salinas de Chaus, una fábrica de geometría circular,
con un edificio principal en el medio, es este donde estarían pues los dueños de la empresa o de la fábrica observando en el perímetro a todos y cada uno de los trabajadores, no solamente en sus viviendas, sino también en sus diferentes labores. Este edificio sí se llegó a construir como vemos acá en las imágenes. El burdel, por otra parte, se quedó solamente en un proyecto. Ahora, a su vez, esto me permite conectar con la obra de Michel Foucault, Vigilar y Castigar. En este libro, Foucault nos habla del panóptico, un concepto desarrollado por Jeremy Bentham que básicamente consiste en describir una suerte de estrategia arquitectónica que pudiese controlar y también corregir los comportamientos de presidiarios. A diferencia de la época anterior, digamos Renacimiento, Edad Media, que se castigaba mediante el suplicio, la fuerza física a los presidiarios, en la época moderna que comenzaba a nacer posterior a la Ilustración, pues se debía castigar mediante la supresión de la libertad. Y uno de los métodos para hacerlo era el panóptico. Observamos acá justamente un esquema arquitectónico muy particular. Una torre en el medio, una torre opaca, como observamos, con unas mirillas telescópicas desde las cuales se podría observar a contraluz toda esta inmensidad de celdas, un enjambre de celdas diáfanas, tanto hacia el interior como al exterior, y de este modo observar en cada instante del día a los presidiarios para controlar y corregir sus posibles transgresiones. De este modo, los reos se sentirían absolutamente observados por una torre de donde ellos no sabrían con exactitud si alguien estuviera en el interior. Por ello mismo Foucault nos habla de una economía del poder, controlar a muchas personas, corregir sus comportamientos, inclusive sin ningún vigilante, sin ningún policía. Tanto la idea del panóptico, elaborada por Jeremy Bentham, como las estrategias arquitectónicas del Marqués de Sade, tanto las propuestas arquitectónicas de Claude Nicolas Ledoux entran en una completa sintonía, ¿no? Encarcelar, corregir comportamientos, el ejercicio del poder, raptar víctimas. Acá vemos algunos de esos espacios antes descritos. Son fotogramas, como repito, de la película Salo de Pier Paolo Pasolini. Este es uno de los ambientes justamente que se encuentra en la parte trasera, donde los presidentes llevarían a sus víctimas y realizarían pues actividades sexuales de toda índole. Hay un espacio muy particular al cual el Marqués de Sade se refiere de una manera muy detallada. Es menester que les lea ese fragmento. Nos dice el Marqués de Sade lo siguiente. Había allí una escalera de caracol muy angosta y empinada, que descendía por 300 peldaños a las entrañas de la tierra hasta llegar a un calabozo abovedado, cerrado con 3 puertas de hierro, y donde se hallaba todo lo que el arte más cruel y la más refinada barbarie pueden inventar de más atroz, tanto para asustar a los sentidos como para infligir horrores. Y allí, cuánta tranquilidad, y hasta qué punto debía sentirse tranquilizado el miserable al que el crimen conducía hasta aquel lugar junto con su víctima. Estaba en su casa, se encontraba fuera de Francia, en un país seguro, al fondo de un bosque inhabitable, en un reducto de este bosque que por las medidas tomadas solo podían abordar las aves del cielo. Y estaba allí, en el fondo de las entrañas de la tierra. Desgraciada, 1000 veces desgraciada la criatura que en tal abandono se encontraba a merced de un canalla sin ley y sin religión, a quien el crimen divertía y que no tenía allí otros intereses que sus pasiones, y que no debía tomar otras medidas que las leyes imperiosas de sus pérfidas voluptuosidades. No sé qué ocurriría allí, pero lo que puedo decir ahora, sin perjudicar el interés del relato, es que cuando se hizo al duque la descripción de aquello, descargó 3 veces seguidas. Ahora quiero leer un fragmento del libro Vivir abajo de Gustavo Faverón Patriao. Recordé una cara y el techo de una casa, o más bien el techo de un sótano, es decir, el piso de una casa visto desde abajo. Y de inmediato volví a pensar en George, que trataba de espiar a su madre, una vez por semana mientras su padre tenía sexo en el sótano de su casa con un muchachito de la calle. Y me pregunté cuántas vidas se arruinaban en los sótanos de las casas de todo el planeta.
¿Tú nunca te preguntas eso? ¿Por qué seguimos construyendo sótanos? ¿Por qué no nos damos cuenta o hacemos que nos damos cuenta de que un sótano es una tumba y que sobre una tumba no debe jamás levantarse una casa? Yo sí me lo pregunto. Entonces, al parecer, existiría una suerte de mito, una mitología del sótano. Literatos, poetas, escritores, arquitectos han pensado desde antaño en los sótanos, en esos lugares de ultratumba, soterrados, donde se producirían 1000 atrocidades. Los arquitectos, como bien nos recomienda Gustavo Faverón, no deberíamos ya construir sótanos, o tal vez estamos exagerando. Tal vez podemos encontrar algún tipo de virtud en estos espacios. Y por esto me quiero dirigir a la siguiente película. En Los límites del control, Jim Jarmusch nos muestra a un protagonista absolutamente sobrio, que apenas si pronuncia palabras. Al finalizar la película, el protagonista se dirige a un lugar por fuera de la ciudad, un lugar un tanto inhóspito. Su objetivo es ingresar en esta pequeña casa que está completamente resguardada, está fortificada y también protegida por una gran cantidad de vigilantes, con ametralladoras y automóviles blindados. Casi imposible poder ingresar ahí, pero ocurre algo inesperado. De un momento a otro, la película nos muestra al hombre dentro de la casa, cómodamente sentado en el sillón, frente a su antagonista, quien, absolutamente asombrado, absorto, pronuncia lo siguiente: ¿cómo coño has entrado aquí? A lo que este personaje responde con lo siguiente: usando mi imaginación. Esta metáfora visual nos invita a pensar en los lugares escondidos, los lugares inaccesibles, como lugares también de creatividad y de transformación. En el mismo pabellón de Barcelona donde estaría encarcelada Niebla, ahora se presenta Arca. Ella es una artista, una músico transexual que realizaría uno de sus videoclips más conocidos. Ella se muestra irreverente, satirizando la escultura de Kolbe, Alba, poniendo los brazos en diferentes posiciones, en una especie de parodia. Esta es una especie de crítica a la escultura de esta mujer que representaría los cánones de feminidad occidentales. Arca transgrede todos estos cánones desde su posición sexual híbrida. Ella se coloca una suerte de patas metálicas y comienza a danzar y a caminar por todos los pasadizos y espacios del pabellón de Barcelona, rompiendo con su racionalidad y rompiendo también con su dicotomía de género, masculino y femenino. Arca invade un espacio canónico para los arquitectos modernos. Lo invade en la noche, a hurtadillas, sin que nadie se dé cuenta. Y creo que en eso consiste precisamente la última reflexión a la que queremos llegar en este video. Entonces, los lugares escondidos, los recovecos, lugares inhóspitos, lugares a los que uno ingresa con la imaginación, son también lugares de alta creatividad, lugares de transformación, como en la película El Club de la Pelea, donde una masa de sujetos obreros desposeídos, con ingresos económicos precarios, comienzan a transformar su subjetividad mediante luchas clandestinas. Ellos, en el desarrollo de la película, comenzarán a tener una visión muy crítica del sistema capitalista e intentarán dilapidarlo, dinamitando los cimientos de todo un sector corporativo y financiero. Dentro de estas mismas coordenadas estaría el arquitecto Jean-Jacques Lequeux, un arquitecto del siglo XVIII que nos entrega un tipo de arquitectura sumamente erotizante. Este arquitecto, predominantemente pintor y dibujante, nos mostraría atmósferas absolutamente exquisitas, atmósferas barrocas.
suntuosamente decoradas, espacios teatralizados, gradas y pasillos que van por doquier, como por ejemplo en esta planta que estamos observando, una planta repleta de recovecos, una planta laberíntica, una planta donde uno puede esconderse. Esa es la diferencia entre la arquitectura que podríamos llamar sádica y perversa y la arquitectura que podríamos llamar erótica o masoquista. Mientras el sadismo trabaja de manera muy escrupulosa el tema de lo oculto, los sótanos, las entradas secretas, el masoquismo trabaja más bien el tema del escondite. Con eso hemos llegado al final del video de hoy. Por favor, los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué piensan de los sótanos? ¿Los arquitectos debemos seguir construyendo sótanos o debemos más bien evitarlos? ¿Y qué opinan de los recovecos o esos lugares medio enmarañados, medio escondidos? Los leo aquí abajo. No se olviden darme un me gusta y suscribirse al canal. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta pronto.